Hola, ¿cómo estás? Te saluda Pedro Cuervo. ¿Qué te parece si tratamos un tema súper interesante como es el conocer la intensidad de los diversos tonos cobrizos que existen? ¿Qué te parece? ¡Vamos! La intensidad de los reflejos cobrizos. Ustedes saben que cuando hablamos de cabellos naturales, lógicamente podemos hablar de cabellos naturales oscuros, podemos hablar de cabellos naturales intermedios o de cabellos naturales más claros también. Entonces, todos los cabellos naturales tienen un tipo de pigmentos conocidos como pigmentos granulados y pigmentos difusos. Y todos los cabellos naturales tienen los dos tipos de pigmentos. Entonces, eso va a determinar la claridad de ese cabello, por lo tanto, cuál es su altura de tono, cuál es su base natural. Pero también tenemos cabellos naturales pelirrojos. Estos cabellos naturales pelirrojos tienen un tipo de pigmento especial conocido como los pigmentos tricocromos, y que esos son los que hacen justamente que el cabello se vea cobrizo, se vea rojo cobre o se vea un cabello rojizo. ¿Ok? Como estamos viendo en las imágenes. Pero en el día a día en nuestros salones de belleza tenemos clientas que tienen bases oscuras, bases intermedias y que les encantan usar colores cobres también. Entonces es importantísimo saber cuáles son las intensidades de estos diferentes reflejos cobrizos que existen, cuál es la intensidad de un reflejo cobrizo que yo veo en el cabello, cuál es la intensidad de un reflejo cobrizo que aparece en el fondo de aclaración. Es importante saber la intensidad del reflejo, cuánto tiene, cuál es el peso del reflejo. Si estamos hablando de un reflejo cobrizo, que podría ser un reflejo cobrizo suave, por lo tanto es un cobre ligero, a lo cual con mi metodología yo lo llamo medio kilo de color, que en este caso podríamos asignarle, vamos a decir, un 8,04, ¿ok? Un tono ligero de cobre. Podría ser un tipo de cobre normal, es decir, un reflejo cobre simple con un 8,4. Podríamos hablar de un reflejo cobre un poco ya más profundo, como el reflejo cobre profundo 8,44. O podríamos hablar de un reflejo cobre intenso, ¿no? Y este reflejo cobre intenso ya estaríamos hablando de un 8,40. Entonces, como bien yo lo digo en mi metodología de enseñanza, medio kilo de reflejo, 1 kilo de reflejo, 1,5 kilos de reflejo o 2 kilos de reflejo, que es lo máximo a nivel del peso del reflejo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos esta diversidad de tonos cobrizos, de reflejos cobrizos, también tenemos que entender que a nivel de su neutralización también hay una diversidad para poder neutralizarlos. Porque lógicamente, si yo analizo los dos colores que tienen mayor cantidad de cobre, me voy a dar con la sorpresa de que voy a tener los que tienen mayor cantidad de cobre son el reflejo cobre profundo y el reflejo cobre intenso, que son los que tienen mayor cantidad de cobrizo. ¿Ok? Y que puede ser, como les digo, tranquilamente un cabello coloreado por nosotros mismos o recibir una cliente que viene con el cabello coloreado con esa intensidad de cobrizo. Ahora, según la rosa cromática me dice de que si yo tengo un reflejo cobrizo anaranjado, le pongo un ceniza y lo neutralizo, que es lo que normalmente aprendemos, ¿no? De que el reflejo ceniza neutraliza al cobrizo. Y hasta ahí tiene toda la razón la rosa cromática. El reflejo ceniza neutraliza el cobrizo. Entonces, si yo tengo esto en mente, porque lo vi en mi carta de colores, porque lo vi en las enseñanzas que me dieron en el instituto, en la academia, qué sé yo, ¿ok? O que mi colega me comentó de que utilizo un ceniza para neutralizar el cobrizo, entonces yo digo, ok, entonces lo que voy a hacer es voy a aplicar, si esto está a la altura de un 8, voy a aplicar un 8,1, que es un tono ceniza, que me sirve para neutralizar el cobrizo. Pero me voy a dar con una sorpresa, que este tono 8,1 ceniza no me va a neutralizar el tono cobre. ¿Y esto debido a qué? Es lo que justamente vamos a analizar. Y para analizar vamos a separar el reflejo profundo cobrizo del reflejo intenso cobrizo, para entenderlo mejor. Entonces, hablamos del reflejo cobre profundo, que en este caso sería un 8,44. Este reflejo 8,44 yo digo, ok,
lo que voy a hacer es aplicarle el 8.1 que acabo de mencionarles hace un momento, que no me va a neutralizar, y es verdad, porque según, insisto, mi metodología, acá vemos que tenemos 1 kilo de reflejo. ¿Por qué digo 1 kilo? Porque es el reflejo principal. Y acá tengo 1,5 kilos. ¿Por qué? Porque está el kilo del reflejo principal y medio kilo del reflejo secundario. Por eso digo que el 844 tiene 1,5 kilos de cobrizo. Y solo tengo 1 kilo de cenizo. Entonces, al tener 1 kilo de cenizo, yo digo, voy a aplicarlo. ¿Y qué voy a tener como resultado? La neutralización solamente de 1 kilo. Y este medio kilo va a seguir igual. Por lo tanto, mi resultado va a ser 8,04. Eso quiere decir que el cobrizo se va a notar todavía. Me va a quedar un marrón ligeramente cobrizo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Si yo tengo un 8,44 que comento que tiene 1,5 kilos de colores, porque hay la mitad de color natural, marrón, y la otra mitad de cobrizo. Luego tengo el 8,1 que tiene las 3/4 partes de natural, marrón, y la 1/4 parte de tono cenizo. Entonces, lógicamente, esta 1/4 parte va a neutralizar la 1/4 parte y me va a sobrar una porción de cobrizo. Esa porción de cobrizo que me sobra es la que justamente evita que tenga una correcta neutralización. Entonces, ¿qué sería lo correcto a nivel de neutralización en este caso? Sería aplicar un 8,11. Y el 8,11 sí va a neutralizar el 8,44. ¿Por qué? Porque en el 8,11 tengo 1,5 kilos de reflejo ceniza. ¿Ok? Entonces, aplicando 8,11, obtengo una correcta neutralización del 8,44. ¿Ok? Perfecto. ¿Y qué pasa con los reflejos intensos? Los reflejos intensos, como en este caso el 840, es un reflejo que si yo me atrevo a poner el 8.1, va a suceder algo parecido e inclusive peor, diría yo. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando un 8.1 y el 8.1 es un reflejo simple de 1 kilo y yo voy a querer neutralizar 2 kilos de reflejo, porque un 840 es la máxima cantidad de intensidad del reflejo y de peso, es decir, 2 kilos, lo máximo que puedo tener de reflejo. Entonces, si yo hago eso, como resultado voy a tener que me sobra 1 kilo de reflejo, que es bastante. Entonces va a quedarme un 8,4. Eso quiere decir que si yo tengo este 840, tengo toda esta cantidad de reflejo y solo este poquito de natural. Y si yo le pongo el 8.1 que tiene solo una 1/4 parte de reflejo, lo que va a hacer es neutralizar solo la mitad de esto. Por lo tanto, me va a sobrar 1 kilo de cobrizo. Y si me sobra 1 kilo de cobrizo, eso va a originar de que voy a tener una pésima neutralización, porque se va a notar mi cabello cobrizo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es aplicar un 8,10 que tiene toda esta cantidad de cenizo que va a neutralizar toda esta cantidad de cobrizo. Y ahí sí tendríamos una excelente neutralización del reflejo cobre. Y me quedaría un tono marrón. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo correcto es aplicar el 810. Y esto me demuestra de que no siempre tenemos que aplicar de manera tal cual como vemos la rosa cromática, porque los reflejos suelen tener diferente peso, diferente intensidad. Y en función a eso es que yo debo elegir el tono adecuado para su correcta neutralización. ¿Ok? Esto siempre hay que pensarlo cuando tengamos que neutralizar, ya sea un fondo de aclaración, ya sea un color cosmético en el cabello. Siempre hay que pensar qué cantidad de reflejo necesito neutralizar. Muy bien, espero que te haya sido de muchísima utilidad esto que acabo de contarte. Y no te olvides pues de seguirme en mis redes sociales como Pedro Cuervo Academic en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Pedro Cuervo Academy. Recuerda siempre otorgarme un like, darme un me gusta
para poder ir creciendo también. Trata de replicar esto, comparte por favor los videos, ayúdame con eso, es lo único que te pido para yo poder seguir en esta labor de formación que siempre hago todas las semanas, ya que 2 veces a la semana siempre estoy subiendo información muy poderosa de lo que significa este maravilloso mundo de la colorimetría. Así que espero verte en el próximo video. Chau.